La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26, 51, 49 y 257, establece el acceso que tenemos nosotros o toda persona para acudir a los tribunales y exigir el cumplimiento de alguna obligación. Entonces establece la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, y señala que el proceso es un instrumento para la realización de la justicia. Nuestro Código de Procedimiento Civil, que es una ley preconstitucional que debe actualizarse, establece un procedimiento ordinario. Este procedimiento ordinario tiene sus etapas y dentro de las etapas pues está la posibilidad que tiene el demandante o la persona que acude al tribunal de demandar, de presentar un libelo. El tribunal debe citar al demandado, el demandado tiene derecho a contestar la demanda, tiene un lapso probatorio, presenta los informes y al final el juez va a dictar una decisión. Cuando el demandado tiene la posibilidad o el derecho de dar contestación a la demanda, de defenderse, pues él también tiene el derecho de utilizar el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que establece las cuestiones previas. ¿Qué son las cuestiones previas? Pues son mecanismos de defensa que dispone el demandado para exigir que se subsane algún vicio dentro del proceso o en su defecto se deseche la demanda por existir algún impedimento de la ley para proseguir con la litis. Dentro de esas cuestiones previas podemos mencionar una que es muy interesante, que es la cuestión previa establecida. Bueno, en ese artículo 346 tenemos 11 numerales o 11 cuestiones previas que pueden ser alegados por el demandado. La número 5, que es la falta de caución o fianza necesarias para proceder al juicio. Esta es una cuestión previa, un mecanismo que tiene el demandado de poder utilizarla allí. Entonces, solo pueden ser oponibles por el demandado, como lo he venido mencionando, únicamente dentro del lapso de contestación a la demanda y deberán ser propuestas acumulativamente en el mismo escrito. Es decir, todas las que oponga el demandado deben estar expresas en el mismo escrito. No se podrán oponer ninguna otra cuando ya se hayan propuesto en un escrito anterior. Aquí se dan dos supuestos. Uno en caso de existir varios demandados y uno de ellos promoviere cuestiones previas, no se admitirá la contestación de la demanda. Los otros hasta tanto no se resolviere la cuestión previa propuesta. Un segundo supuesto es en caso de que el demandado quede confeso, ocurra lo que se llama la cuestión ficta, es decir, estar debidamente citado y no contestó la demanda y vencido como sea ese lapso, el lapso de contestación, no podrá contestar la demanda y no podrá oponer cuestiones previas, con excepción de la falta de jurisdicción, la incompetencia y la litispendencia, que pueden ser promovidas, como se indica en los artículos 59, 60 y 61 del Código de Procedimiento Civil. Vale decir que pueden ser propuestas en cualquier grado y estado del proceso. Esa cuestión previa, que es la falta de caución o fianza necesaria para proceder al juicio, en el artículo 350 dice cómo la puede subsanar el demandante. En este caso, la parte podrá subsanar el defecto u omisión invocados dentro del plazo de 5 días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento en la forma siguiente. El ordinal quinto, que es la falta de caución o de o de que el demandante debe presentar fianza. ¿Cómo la subsana? Bueno, presentando esa caución o presentando esa fianza. ¿Cuándo sucede este caso? Que es la parte donde entramos a dilucidar o a darle fondo o el trasfondo de este tipo de cuestión previa. Es una cuestión previa que no es muy normal, no es muy utilizada, considero yo, entre los tribunales, pero
un buen litigante que se percate de que existe esa cuestión previa la puede utilizar. El artículo 36 del Código Civil establece: el demandante no domiciliado en Venezuela debe afianzar el pago de lo que pudiere ser juzgado y sentenciado, a no ser que posea en el país bienes en cantidad suficiente y salvo que dispongan leyes especiales. ¿Qué pasa? Cuando el demandante no se encuentra dentro del país, está en el extranjero, otorga un poder a un abogado o deja un poder antes de irse y es demandado, y el demandado en este caso, el demandante va a demandar y no está en el país, pues el demandado puede ejercer esa cuestión previa y pedirle al representante, en este caso al apoderado, a que debe afianzar, a que debe entregar esa fianza en el tribunal, subsanar esa cuestión previa para que prosiga el juicio. ¿Por qué? Porque puede ser que el demandante no cumpla con su obligación en llegado caso que pierda también el juicio, porque puede perderlo. Si la demanda es declarada sin lugar, pues lógicamente que el demandante va a ser condenado en costas, que esas costas incluye honorarios profesionales, las costas del proceso, todo lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, el demandante deberá presentar esa caución, ¿sí? Cuando está fuera del país. Pero como lo dice el Código Civil en el artículo 36, el demandante debe tener, o sea, se dan dos condiciones aquí. ¿Cuáles son? Que el demandante esté fuera del país y que no posea bienes dentro del país. Entonces, como eso no lo sabe el demandado, pues el demandado pues mete esa cuestión previa y el representante tendrá que llegar con los documentos, si ahí tiene terrenos, tiene galpones, tiene algo. ¿Qué pasa cuando tenga solo bienes muebles? Pues deberá presentar un balance. Y el tribunal, en base a lo que más o menos puede ser la condenatoria en costas, es que va a señalar en cuánto va a ser esa caución o esa fianza. Entonces, ahí juega un papel muy importante la discrecionalidad de la que posee el juez para este tipo de medidas. ¿Sí? Para este caso, cuando venga el demandante a través de su apoderado y subsane la cuestión previa.